La revuelta juarense en la frontera norte de México, 1911. La revuelta juarense en la frontera norte de México en 1911 fue un capítulo crucial durante los primeros años de la Revolución Mexicana. Esta revuelta, también conocida como la Revolución en el Norte, tuvo como epicentro Ciudad Juárez y otras localidades fronterizas. Fue un conflicto que reflejó las tensiones políticas y sociales que llevaron a México a un periodo de intensa transformación a principios del siglo XX. El estallido de la Revolución Mexicana en 1910 tuvo consecuencias inmediatas en la frontera norte del país. Ciudad Juárez, ubicada en el estado de Chihuahua, fue un punto estratégico en el que se libraron batallas cruciales. El entonces presidente Porfirio Díaz se enfrentaba a una creciente oposición política encabezada por Francisco Madero, quien buscaba un cambio en el sistema político y social. La revuelta juarense comenzó en 1911 cuando Francisco Madero y sus fuerzas, que se habían levantado en armas contra el régimen de Díaz, avanzaron hacia el norte de México. Ciudad Juárez se convirtió en un escenario clave para las confrontaciones armadas entre las fuerzas maderistas y las fuerzas federales leales a Porfirio Díaz. La batalla más significativa de la revuelta juarense tuvo lugar en Ciudad Juárez en mayo de 1911. La ciudad fue sitiada por las fuerzas revolucionarias de Madero, que buscaban derrocar al gobierno de Díaz. La lucha por el control de Juárez fue intensa y prolongada, marcando un punto de inflexión en la Revolución Mexicana. La toma de Ciudad Juárez por las fuerzas maderistas en mayo de 1911 tuvo repercusiones significativas en la caída del régimen de Porfirio Díaz. La victoria de Madero en el norte de México consolidó su posición como líder revolucionario y abrió el camino para las negociaciones políticas que llevaron a la renuncia de Díaz y al establecimiento de un gobierno provisional encabezado por Madero. La revuelta juarense también reveló las complejidades y rivalidades dentro del movimiento revolucionario. A pesar de la aparente victoria de Madero sobre Díaz, las tensiones persistieron entre las distintas facciones revolucionarias. Estas tensiones anticiparon conflictos posteriores en la Revolución Mexicana, que continuaría durante varios años más. La revuelta juarense no solo fue un episodio clave en la caída del régimen porfirista, sino que también marcó el inicio de una nueva fase en la historia de México. La Revolución Mexicana, que inicialmente buscaba reformas políticas y sociales, se volvió más radical y abarcadora a medida que distintos líderes y grupos se unieron al conflicto con objetivos variados. Además de su importancia histórica, la revuelta juarense dejó una profunda huella en la memoria colectiva de México. Ciudad Juárez se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y la libertad, y la revuelta sirvió como un precedente para las transformaciones políticas y sociales que marcarían el país en las décadas siguientes. La Revolución Mexicana, en gran medida catalizada por eventos como la revuelta juarense, cambió el rumbo de México y dio forma a su identidad nacional. El asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez en 1913 en México. El asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez en 1913 representa un trágico capítulo en la Revolución Mexicana y marcó un quiebre crucial en la historia política del país. Este acto, perpetrado durante el gobierno de Victoriano Huerta, tuvo consecuencias profundas y dejó cicatrices imborrables en la memoria colectiva de México. Francisco I. Madero, el líder carismático y presidente de México, había encabezado el movimiento revolucionario que derrocó la dictadura de Porfirio Díaz en 1911. Su visión democrática y su llamado a la no reelección buscaban establecer un gobierno más representativo y justo. Sin embargo, su presidencia se vio enfrentada a desafíos internos y a la resistencia de facciones conservadoras. El 9 de febrero de 1913, una conspiración liderada por Victoriano Huerta, Félix Díaz sobrino de Porfirio Díaz, y Bernardo Reyes culminó con un golpe de Estado que resultó en la renuncia forzada de Madero y Pino Suárez. Ambos fueron arrestados y encarcelados en el Palacio Nacional. La madrugada del 22 de febrero de 1913, Madero y Pino Suárez fueron trasladados a la prisión de Lecumberri. Durante el trayecto, un grupo de soldados rebeldes, encabezados por el general Victoriano Huerta, se amotinó y ejecutó a ambos líderes. La versión oficial señalaba que habían muerto en un intento de fuga, pero la realidad era que habían sido asesinados en lo que hoy se conoce como la Decena Trágica. El asesinato de Madero y Pino Suárez desencadenó una profunda indignación y resistencia en el país. La traición y la violación a los principios democráticos por parte de Huerta y sus seguidores provocaron la reactivación de la lucha armada y sumieron a México en un periodo de conflicto que perduró durante varios años. El suceso también tuvo un impacto internacional, generando condena por parte de la comunidad internacional y llevando a que Estados Unidos retirara su reconocimiento al gobierno de Huerta.
La intervención estadounidense en Veracruz en 1914 fue una respuesta directa al descontento por el asesinato de Madero y la inestabilidad resultante en México. El legado de Francisco I. Madero como mártir de la Revolución Mexicana ha perdurado a lo largo del tiempo. Su figura es recordada como un símbolo de la lucha por la democracia y la justicia social. El maderismo se convirtió en una corriente política que influyó en el devenir político de México, y su llamado a la no reelección sigue resonando en la historia política del país. El asesinato de Madero y Pino Suárez también tuvo implicaciones profundas en la construcción del Estado posrevolucionario. La tragedia sirvió como catalizador para el fortalecimiento del movimiento revolucionario, liderado posteriormente por figuras como Emiliano Zapata, Pancho Villa y Álvaro Obregón. La decena trágica y el asesinato de Madero y Pino Suárez representaron una pérdida irreparable para México. La violencia política y la lucha por la justicia social continuaron, pero la memoria de Madero persiste como un recordatorio de los sacrificios hechos en aras de la construcción de un México más justo y equitativo. Su legado sigue siendo un elemento fundamental en la narrativa histórica del país y en la comprensión de los desafíos y triunfos de la Revolución Mexicana. El levantamiento de Venustiano Carranza contra Victoriano Huerta en 1913. El levantamiento de Venustiano Carranza contra Victoriano Huerta en 1913 fue un evento fundamental en la historia de México. Representó el inicio de una lucha por el poder y la búsqueda de un gobierno legítimo y democrático. Esta rebelión tuvo lugar en un contexto de profunda crisis política y social, en el que la dictadura de Huerta se había impuesto después del golpe de Estado en contra del presidente Francisco I. Madero. Venustiano Carranza, quien era gobernador de Coahuila, decidió levantarse en armas en contra del régimen de Huerta debido a las múltiples violaciones a la Constitución de 1857 y a la falta de legitimidad de su gobierno. Carranza se sumó a la causa revolucionaria que ya había comenzado con la lucha de Emiliano Zapata en el sur del país y la de Francisco Villa en el norte. El levantamiento de Carranza tuvo lugar el 19 de marzo de 1913, cuando emitió el Plan de Guadalupe, en el que desconocía a Huerta como presidente y se declaraba a sí mismo como presidente interino de la República. Este documento fue el punto de partida para la conformación del ejército constitucionalista, que lucharía en contra de las fuerzas huertistas. La rebelión de Carranza tuvo importantes repercusiones en todo el país. Muchos militares y civiles se unieron a su causa, convencidos de la necesidad de restablecer un gobierno legítimo y respetuoso de la voluntad popular. Además, Carranza recibió apoyo de algunos países extranjeros, como Estados Unidos, que veían con buenos ojos la caída de Huerta y el establecimiento de un gobierno más afín a sus intereses. La lucha entre Carranza y Huerta se desarrolló a lo largo de varios meses y en diferentes frentes. Carranza logró formar un ejército numeroso y disciplinado, mientras que Huerta se enfrentó a problemas de deserción y falta de apoyo. A pesar de ello, Huerta logró mantenerse en el poder durante varios meses, lo que prolongó la lucha y causó una situación de violencia y enfrentamientos en todo el país. Finalmente, el levantamiento de Carranza logró su objetivo. Huerta renunció a la presidencia en julio de 1914 y se exilió en España. Carranza asumió el poder y convocó a la Convención de Aguascalientes, en la que se buscaba establecer un gobierno legítimo y democrático. Sin embargo, la convención fue un fracaso debido a las diferencias entre los diferentes grupos revolucionarios, lo que dio inicio a una nueva etapa de lucha y enfrentamientos en el país. A pesar de las dificultades, el levantamiento de Carranza sentó las bases para la posterior promulgación de la Constitución de 1917, que estableció los principios fundamentales de la nueva República Mexicana. Además, este evento marcó el inicio de una etapa de lucha por la democracia y la justicia social en México, que continúa hasta la actualidad. En conclusión, el levantamiento de Venustiano Carranza contra Victoriano Huerta en 1913 fue un evento clave en la historia de México. Representó la lucha por un gobierno legítimo y democrático, en medio de una profunda crisis política y social. A pesar de las dificultades, Carranza logró derrocar a Huerta y sentó las bases para la construcción de un nuevo México. Este evento marcó el inicio de una etapa de lucha por la democracia y la justicia social en el país, que ha dejado una profunda huella en la historia mexicana. Decena trágica en 1913, un golpe de Estado que derrocó al presidente Francisco I. Madero y asesinó a él y al vicepresidente Pino Suárez. La decena trágica, ocurrida en febrero de 1913, representa uno de los episodios más oscuros y determinantes en la historia de México.
Este periodo se caracterizó por un golpe de Estado que derrocó al presidente legítimamente elegido, Francisco I. Madero, y al vicepresidente José María Pino Suárez, marcando un quiebre en el sueño de la Revolución Mexicana y desencadenando una serie de eventos que tendrían profundas consecuencias para el país. La presidencia de Madero, iniciada en 1911 después de la caída de Porfirio Díaz, prometía un cambio significativo en México. Sin embargo, las tensiones políticas y sociales subyacentes resurgieron rápidamente, alimentadas por las divisiones entre los diferentes grupos revolucionarios y las fuerzas contrarrevolucionarias que buscaban mantener el status quo. El 9 de febrero de 1913, una conspiración liderada por Félix Díaz, sobrino del exdictador Porfirio Díaz, y Victoriano Huerta, un general en el ejército, se puso en marcha. Esta conspiración, conocida como la Decena Trágica, buscaba derrocar a Madero y Pino Suárez. El 9 de febrero, las fuerzas conspiradoras atacaron el Palacio Nacional en la Ciudad de México, dando inicio a una serie de eventos violentos que cambiarían el curso de la historia mexicana. A lo largo de esos días trágicos, Madero y Pino Suárez fueron aprehendidos y encarcelados en el Palacio Nacional. A pesar de los esfuerzos diplomáticos y las protestas populares en su defensa, los conspiradores forzaron la renuncia de Madero y Pino Suárez el 19 de febrero de 1913. El trágico destino de ambos líderes llegó cuando intentaban escapar de la prisión. Oficialmente, se informó que perdieron la vida en un intento de fuga, pero las circunstancias exactas de sus muertes aún generan especulaciones sobre un posible asesinato. El derrocamiento y asesinato de Madero y Pino Suárez marcó el inicio de una nueva fase en la Revolución Mexicana. Huerta, quien asumió la presidencia de manera ilegítima, se convirtió en un símbolo de la traición y la contrarrevolución. Su régimen autoritario y represivo desencadenó un rechazo generalizado, no solo entre los revolucionarios, sino también entre diversos sectores de la sociedad mexicana. La Decena Trágica dejó profundas cicatrices en la memoria colectiva de México. La traición hacia Madero, un líder que encabezó la lucha por la democracia y la justicia, generó un profundo sentimiento de desconfianza en el proceso político. La falta de justicia y la impunidad que rodearon a los eventos de la Decena Trágica contribuyeron a la percepción de que las instituciones estaban lejos de cumplir con las aspiraciones revolucionarias. La represión y el autoritarismo bajo el gobierno de Huerta llevaron a un aumento en la resistencia armada. Diversos líderes revolucionarios, como Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Francisco Villa, se unieron para derrocar a Huerta, dando paso a una nueva fase de la revolución conocida como la Convención de Aguascalientes. La lucha por la legitimidad y el control del país se prolongó durante años, dejando a México sumido en la violencia y la inestabilidad. La Decena Trágica, al derrocar y asesinar a Madero y Pino Suárez, no solo representó una crisis política, sino que también marcó la pérdida de una esperanza inicial de transformación pacífica en México. La Revolución Mexicana, que inicialmente buscaba instituir cambios sociales y políticos profundos, se encontró en una encrucijada, y la violencia política se convirtió en una característica persistente de este periodo. En resumen, la Decena Trágica de 1913 fue un evento crucial que alteró drásticamente el curso de la Revolución Mexicana. El derrocamiento de Madero y Pino Suárez, seguido por el régimen represivo de Huerta, desencadenó una serie de eventos que determinaron el rumbo de México durante los años venideros. La memoria de la Decena Trágica sigue viva como un recordatorio de los desafíos y las contradicciones que enfrentó la Revolución Mexicana en su búsqueda de una transformación profunda y duradera. La Batalla de Zacatecas en 1914. La Batalla de Zacatecas, que tuvo lugar en junio de 1914 durante la Revolución Mexicana, es considerada una de las batallas más emblemáticas y sangrientas de la historia de México. En esta batalla, las fuerzas revolucionarias comandadas por Pancho Villa lograron derrotar al ejército federal, encabezado por el general Luis Medina Barrón. La victoria de los revolucionarios en Zacatecas marcó un punto de inflexión en el conflicto, consolidando a Villa como uno de los principales líderes militares de la revolución. El contexto en el que se desarrolló la batalla de Zacatecas fue el de una guerra civil en México, en la que diferentes facciones luchaban por el poder. Por un lado se encontraba el gobierno federal, encabezado por Victoriano Huerta, y por otro lado se encontraban las fuerzas revolucionarias, conformadas por diversos líderes como Venustiano Carranza, Emiliano Zapata y Pancho Villa. La batalla tuvo lugar del 13 al 23 de junio de 1914, en la ciudad de Zacatecas, ubicada en el centro norte de México. El general Medina Barrón, a cargo de la defensa de la ciudad, contaba con alrededor de 6.000 soldados bien equipados y resguardados en posiciones fortificadas.
Por su parte, Villa contaba con una fuerza de aproximadamente 15.000 hombres, aunque muchos de ellos eran campesinos y guerrilleros poco entrenados. La estrategia de Villa para tomar Zacatecas fue audaz y arriesgada. Aprovechando su conocimiento del terreno, decidió lanzar un ataque frontal directo contra las posiciones federales. Este ataque, conocido como el Asalto de las Campanas, consistió en una carga de caballería sobre las trincheras enemigas, mientras la artillería e infantería avanzaban desde otros flancos. La batalla fue feroz y sangrienta. Los soldados federales resistieron valientemente, pero fueron superados en número y táctica por las fuerzas revolucionarias. La artillería revolucionaria y los ataques coordinados de la caballería y la infantería resultaron decisivos para debilitar las defensas federales y abrir brechas por las que las tropas de Villa pudieron avanzar. Después de varios días de intensas batallas y enfrentamientos en las calles de Zacatecas, las fuerzas revolucionarias lograron tomar la ciudad. La victoria de Villa fue contundente, con más de 4.000 soldados federales muertos y otros 3.000 capturados. Este resultado tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la Revolución Mexicana, ya que debilitó considerablemente al gobierno de Huerta y fortaleció la posición de Villa como líder revolucionario. La batalla de Zacatecas fue un punto de inflexión en la Revolución Mexicana. A partir de este momento, Villa se convirtió en una figura aún más destacada y temida dentro del conflicto. Sin embargo, la victoria también tuvo consecuencias negativas para Villa, ya que su fama y poder despertaron la envidia y desconfianza de otros líderes revolucionarios, como Carranza y Obregón, quienes posteriormente se enfrentarían a Villa en una lucha por el control de México. En términos más amplios, la batalla de Zacatecas reflejó la brutalidad y la violencia de los enfrentamientos armados durante la Revolución Mexicana. Miles de soldados y civiles perdieron la vida en esta batalla y en otras, y las ciudades y pueblos de México quedaron destrozados y sumidos en la violencia y la inestabilidad. La batalla de Zacatecas también tuvo un impacto significativo en la historia de México, ya que marcó un punto de quiebre en la lucha por el poder en el país. Aunque la Revolución Mexicana continuó durante varios años más, la victoria de Villa en Zacatecas demostró que el gobierno federal podía ser derrotado y que las fuerzas revolucionarias tenían el potencial de tomar el control del país. En conclusión, la batalla de Zacatecas en 1914 fue un hito de la Revolución Mexicana. La victoria de las fuerzas revolucionarias lideradas por Pancho Villa sobre el ejército federal marcó un punto de inflexión en el conflicto, debilitando al gobierno de Huerta y fortaleciendo la posición de Villa como líder revolucionario. Sin embargo, la brutalidad y la violencia de la batalla también reflejaron la naturaleza destructiva de la guerra civil y las terribles consecuencias que tuvo para el pueblo mexicano. La toma de Zacatecas 1914. La toma de Zacatecas, ocurrida en 1914 durante la Revolución Mexicana, fue un evento crucial en la lucha armada que se llevaba a cabo en el país. Representó un punto de inflexión en el desarrollo del conflicto, ya que significó la derrota de las fuerzas federales y el triunfo de los revolucionarios encabezados por Pancho Villa y Felipe Ángeles. El contexto en el que se desarrolló la toma de Zacatecas fue el de una guerra civil en México, en la que diferentes facciones luchaban por el poder. Por un lado, se encontraba el gobierno del presidente Victoriano Huerta, quien había asumido el cargo tras el derrocamiento de Francisco I. Madero. Por otro lado, estaban los distintos grupos revolucionarios que se habían levantado en armas, liderados por personajes como Emiliano Zapata y Francisco Villa. En este escenario, Zacatecas se convirtió en un importante objetivo estratégico para los revolucionarios. La ciudad contaba con una importante cantidad de recursos económicos, especialmente minerales, que podían ser utilizados para financiar la lucha armada. Además, su posición geográfica en el centro del país la convertía en un punto estratégico para el control del territorio. La toma de Zacatecas se llevó a cabo el 23 de junio de 1914. Las fuerzas revolucionarias, conformadas por un ejército integrado por hombres de distintas regiones del país, llevaron a cabo una ofensiva coordinada desde diferentes frentes. Pancho Villa y Felipe Ángeles fueron los principales líderes de esta operación, diseñando un plan que buscaba debilitar al ejército federal y tomar la ciudad por asalto. La batalla fue feroz e intensa. Las fuerzas federales, lideradas por General Jesús Guajardo, pusieron resistencia y defendieron la ciudad de manera enérgica. Sin embargo, la superioridad numérica y la determinación de los revolucionarios fueron clave para lograr la victoria. Después de varios días de combates intensos, las fuerzas federales se vieron desbordadas y Zacatecas cayó en manos de los insurgentes. La toma de Zacatecas representó un punto de inflexión en la Revolución Mexicana. Por un lado, consolidó la figura de Pancho Villa como uno de los líderes militares más destacados de la contienda.
Su audaz estrategia y su carisma lo convirtieron en una figura emblemática de la lucha armada. Por otro lado, la derrota de las fuerzas federales en Zacatecas significó un duro golpe para el gobierno de Huerta, debilitando su legitimidad y afectando su capacidad para sostenerse en el poder. Además de sus consecuencias políticas, la toma de Zacatecas tuvo un alto costo humano. Los enfrentamientos dejaron un saldo de miles de muertos y heridos, tanto entre las fuerzas revolucionarias como entre las fuerzas federales y la población civil. Las imágenes de la ciudad en ruinas y los testimonios de los sobrevivientes dan cuenta del horror y la destrucción que acompañaron a esta batalla. La toma de Zacatecas también tuvo un impacto en la opinión pública tanto nacional como internacional. La victoria de los revolucionarios generó expectativas de cambio y esperanzas de una mejora en las condiciones de vida de la población. Sin embargo, estas expectativas se vieron truncadas por la continuidad de la guerra y las disputas internas entre los diferentes grupos revolucionarios. En conclusión, la toma de Zacatecas fue un acontecimiento trascendental en la Revolución Mexicana. Representó un hito en la lucha armada y consolidó la figura de Pancho Villa como uno de los líderes más destacados del conflicto. Además, la derrota de las fuerzas federales en Zacatecas debilitó al gobierno de Huerta y generó expectativas de cambio en la población. Sin embargo, las disputas internas y la prolongación de la guerra impidieron que estas expectativas se materializaran de inmediato. La toma de Zacatecas dejó un legado de destrucción y dolor, pero también de esperanza y posibilidad de transformación. La batalla de Celaya en 1915 durante la Revolución Mexicana. La batalla de Celaya, ocurrida en abril de 1915, fue uno de los enfrentamientos más importantes de la Revolución Mexicana. Esta batalla tuvo lugar en la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato, y fue protagonizada por dos de los líderes más destacados de la revolución, el general Álvaro Obregón y el general Pancho Villa. Para entender el contexto de la batalla de Celaya, es necesario mencionar que en ese momento de la Revolución Mexicana, Villa y Obregón eran rivales políticos. Villa era comandante de una de las facciones más importantes del norte de México, conocida como la División del Norte, mientras que Obregón lideraba el ejército constitucionalista. Ambos tenían ambiciones de poder y buscaban imponer su autoridad en el país. En 1915, Pancho Villa decidió lanzar una ofensiva contra las fuerzas de Obregón en la región central de México. Su objetivo era debilitar al ejército constitucionalista y expandir su influencia en el país. Villa había logrado importantes victorias en el pasado, por lo que muchos creían que sería capaz de derrotar a Obregón y avanzar hacia la Ciudad de México. Sin embargo, Obregón era un estratega militar hábil y tenía una sólida reputación como líder militar. Sabiendo que enfrentaría una dura resistencia por parte de Villa, decidió concentrar sus fuerzas en la ciudad de Celaya y esperar el ataque. Obregón había aprendido de los errores cometidos por otros generales en enfrentamientos anteriores y decidió no subestimar a su enemigo. La batalla de Celaya comenzó el 6 de abril de 1915 con un intenso bombardeo por parte del ejército de Villa. Las fuerzas de Villa eran superiores en número, pero Obregón compensó esta desventaja numérica con su habilidad táctica. Conocedor del terreno, Obregón ordenó a sus hombres que se atrincheraran en posiciones defensivas. Durante varios días, las fuerzas de Villa intentaron romper las líneas de defensa de Obregón, pero fueron rechazadas una y otra vez. A medida que pasaba el tiempo, Villa empezó a darse cuenta de que su ofensiva estaba fracasando. Las líneas de suministro se vieron afectadas y las bajas aumentaban, mientras que las fuerzas de Obregón permanecían firmes. Finalmente, el 15 de abril de 1915, Villa ordenó la retirada. Reconoció la superioridad de Obregón y decidió no seguir arriesgando a sus hombres en una batalla que no podía ganar. La derrota en Celaya significó un duro golpe para las aspiraciones de Villa de convertirse en el líder indiscutible de la Revolución Mexicana. La batalla de Celaya tuvo importantes consecuencias para el desarrollo de la Revolución Mexicana. La derrota de Villa debilitó su posición y favoreció a Carranza, quien se consolidó como el líder del movimiento constitucionalista. A su vez, la victoria de Obregón en Celaya le otorgó mayor prestigio y reconocimiento como líder militar. Además, la batalla de Celaya puso de manifiesto la importancia de la estrategia militar y del conocimiento del terreno en la guerra. Obregón supo aprovechar las fortalezas defensivas de Celaya y utilizó su conocimiento del terreno para derrotar a Villa. Esta lección sería fundamental en futuros enfrentamientos durante la Revolución Mexicana. En conclusión, la batalla de Celaya fue un enfrentamiento clave en la Revolución Mexicana. Esta batalla enfrentó a dos importantes líderes revolucionarios, Pancho Villa y Álvaro Obregón, y tuvo importantes consecuencias para el desarrollo del conflicto.
La victoria de Obregón en Celaya fortaleció su posición como líder militar y debilitó las aspiraciones de Villa de convertirse en el líder indiscutible de la Revolución Mexicana. Además, esta batalla puso de manifiesto la importancia de la estrategia militar y del conocimiento del terreno en el conflicto armado. La batalla de San Miguelito en 1915 durante la Revolución Mexicana. La batalla de San Miguelito fue uno de los sucesos más importantes ocurridos durante la Revolución Mexicana. Esta batalla, que tuvo lugar el 12 de abril de 1915, fue un enfrentamiento entre las fuerzas revolucionarias lideradas por el general Álvaro Obregón y las fuerzas leales al gobierno del presidente Venustiano Carranza. En ese momento de la Revolución Mexicana, el país se encontraba sumido en una profunda crisis política y social. Carranza, quien había asumido el poder en junio de 1914, estaba luchando para mantenerse en el poder frente a los múltiples grupos revolucionarios que buscaban derrocarlo. Uno de los líderes más destacados era Obregón, quien había logrado reunir un importante ejército y se había convertido en una seria amenaza para el gobierno de Carranza. La batalla de San Miguelito tuvo lugar en el estado de Zacatecas, en el centro norte de México. Esta región tenía una gran importancia estratégica, ya que era una importante zona de producción agrícola y minera. Además, estaba ubicada en una posición clave entre el norte y el centro del país, lo que lo convertía en un importante punto de paso para las fuerzas revolucionarias. El ejército de Obregón, compuesto principalmente por soldados de la División del Noroeste, contaba con alrededor de 24,000 hombres. Por su parte, el ejército leal a Carranza, comandado por el general Luis Medina Barrón, estaba compuesto por aproximadamente 13,000 soldados. A pesar de estar en desventaja numérica, las fuerzas de Obregón contaban con una mayor experiencia y entrenamiento, lo que fue determinante en el resultado final de la batalla. La batalla comenzó con un fuerte bombardeo por parte de la artillería revolucionaria. Las fuerzas de Obregón lograron avanzar rápidamente y tomar varias posiciones clave en San Miguelito. A medida que la lucha se intensificaba, los soldados leales a Carranza ofrecieron una feroz resistencia, pero finalmente fueron superados por la superioridad numérica y táctica de Obregón. Después de varios días de intensos combates, las fuerzas de Obregón lograron tomar el control total de San Miguelito el 16 de abril de 1915. Esta victoria fue un duro golpe para el gobierno de Carranza y significó una importante victoria para las fuerzas revolucionarias. Además, la batalla de San Miguelito fue un punto de inflexión en la Revolución Mexicana, ya que demostró que Obregón era un líder militar capaz y consolidó su posición como uno de los principales líderes revolucionarios. La batalla de San Miguelito tuvo importantes consecuencias para el desarrollo de la Revolución Mexicana. Después de esta victoria, Obregón logró consolidar su control en el norte de México y se convirtió en uno de los líderes más influyentes de la revolución. Posteriormente, en 1920, Obregón se convertiría en presidente de México. Además, la batalla de San Miguelito marcó el inicio de la caída del gobierno de Carranza. Después de esta derrota, Carranza perdió gran parte de su apoyo político y militar, lo que finalmente llevó a su derrocamiento en 1920. Esta batalla también tuvo importantes consecuencias para el desarrollo de la guerra civil que azotó México durante la década de 1920. En resumen, la batalla de San Miguelito fue un enfrentamiento crucial durante la Revolución Mexicana. Esta batalla, que tuvo lugar en 1915 en Zacatecas, fue un triunfo para las fuerzas revolucionarias lideradas por Álvaro Obregón y significó una importante derrota para el gobierno de Venustiano Carranza. La victoria de Obregón en San Miguelito fue determinante para su ascenso como líder revolucionario y tuvo importantes consecuencias para el desarrollo del conflicto armado en México. Fusilamiento de Victoriano Huerta en 1916. El fusilamiento de Victoriano Huerta en 1916 representa un momento significativo en la historia de México durante la Revolución Mexicana. Huerta, un militar que había asumido la presidencia en 1913 en medio de una serie de conflictos políticos y sociales, fue objeto de intensas críticas y oposición debido a su gobierno autoritario y su papel en el asesinato del presidente Francisco Madero. Su caída y posterior ejecución ilustran las complejidades y las luchas de poder que caracterizaron este tumultuoso periodo de la historia mexicana. Huerta asumió la presidencia en un contexto de agitación política, tras el derrocamiento y asesinato de Madero. Su gobierno fue impopular desde el principio, ya que se le acusaba de traición y usurpación del poder. La oposición contra Huerta se organizó rápidamente, con diversos líderes revolucionarios buscando derrocar su régimen y restaurar la democracia. En 1914, la oposición a Huerta se consolidó bajo el liderazgo de figuras como Venustiano Carranza, Francisco Villa y Emiliano Zapata.
Estos líderes representaban diversas facciones revolucionarias que se unieron con el objetivo común de derrocar a Huerta y restablecer la legitimidad del proceso revolucionario. Las fuerzas revolucionarias avanzaron desde diferentes regiones del país, enfrentándose a las fuerzas huertistas en una serie de batallas y conflictos. La intervención estadounidense en Veracruz en 1914 complicó aún más la situación para Huerta. La presión internacional y las derrotas militares llevaron a su renuncia en julio de 1914. Huerta buscó exiliarse, pero fue capturado por las autoridades estadounidenses y detenido en Fort Bliss, Texas. En 1915, fue deportado a México para enfrentar juicio por sus acciones durante su presidencia. La captura de Huerta no puso fin a la violencia y la inestabilidad en México. Las facciones revolucionarias continuaron luchando entre sí, y la salida de Huerta no resolvió los problemas estructurales que habían llevado a la revolución en primer lugar. Carranza asumió la presidencia en 1915, pero su gobierno también enfrentó desafíos y resistencia de otras facciones revolucionarias, lo que exacerbó la fragmentación política y social. En 1916, Victoriano Huerta fue juzgado y condenado a muerte por traición a la patria. El 13 de enero de ese año, fue fusilado en la penitenciaría de Lecumberri en la Ciudad de México. El fusilamiento de Huerta simbolizó el fin de una etapa en la Revolución Mexicana, pero no marcó el final de los conflictos y desafíos que enfrentaba el país. Su ejecución también generó debates sobre la justicia y la reconciliación en el contexto de la posrevolución. El fusilamiento de Huerta dejó una huella en la memoria histórica de México. Si bien representó la caída de un líder impopular, también subrayó la complejidad de los eventos durante la Revolución Mexicana y las tensiones internas entre las diferentes facciones revolucionarias. Además, la ejecución de Huerta no resolvió por completo los problemas políticos y sociales del país, que continuarían afectando la estabilidad y la gobernabilidad en los años venideros. El asesinato de Emiliano Zapata en 1919. El asesinato de Emiliano Zapata en 1919 marcó el fin de una era y dejó una profunda cicatriz en la historia de México. Emiliano Zapata, líder revolucionario y símbolo de la lucha por la justicia agraria, fue asesinado el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, en el estado de Morelos. Su muerte representó el colapso de una de las figuras más emblemáticas de la Revolución Mexicana y tuvo consecuencias significativas para el devenir político del país. Zapata se destacó como líder de la lucha campesina, plasmando sus ideales en el Plan de Ayala de 1911, un documento que demandaba la restitución de tierras a las comunidades indígenas y campesinas. Su presencia fue vital para la causa agrarista y para mantener viva la llama de la revolución social en un momento en el que otros líderes se alejaban de sus ideales iniciales. El asesinato de Zapata se llevó a cabo durante una emboscada, y su muerte dejó un vacío imposible de llenar en el movimiento zapatista. Aunque existen diversas teorías sobre los motivos del asesinato, algunas sugieren que el gobierno de Venustiano Carranza, temeroso de la persistente influencia de Zapata y su resistencia a compromisos políticos, pudo haber estado involucrado. La muerte de Zapata generó luto y conmoción en todo México. El líder campesino se había convertido en un símbolo de la lucha por la tierra y la justicia social, y su ausencia dejó a sus seguidores sin una figura unificadora. A pesar de la pérdida, el movimiento zapatista continuó, aunque de manera fragmentada, bajo el liderazgo de seguidores como Gildardo Magaña. La figura de Emiliano Zapata y su legado perduran en la memoria colectiva de México. Su lucha por la tierra y la justicia social resonó en las décadas posteriores, sirviendo de inspiración para movimientos campesinos y sociales. El zapatismo, como corriente política, se mantuvo vivo y se revitalizó en momentos posteriores de la historia de México. El asesinato de Zapata también reveló las tensiones y divisiones internas dentro del movimiento revolucionario. La falta de unión entre las diferentes facciones revolucionarias y la persistencia de conflictos ideológicos contribuyeron a la vulnerabilidad de líderes como Zapata frente a intereses políticos opuestos. El legado de Zapata trasciende las décadas, y su figura es recordada en todo México. Su imagen, con su característico bigote y sombrero, se ha convertido en un ícono de la lucha por la justicia y la igualdad. En la actualidad, el llamado zapatismo continúa siendo una corriente política activa, recordándonos la importancia de la lucha por los derechos de los campesinos y la necesidad de mantener viva la memoria de aquellos que dedicaron sus vidas a la búsqueda de un México más justo y equitativo. La muerte de Emiliano Zapata en 1919 no solo marcó el fin de su vida, sino también el inicio de su inmortalidad como símbolo de la lucha social en México. Asesinato de Francisco Villa en 1923.
El asesinato de Francisco Villa en 1923 marcó el trágico fin de una figura clave en la Revolución Mexicana. Villa, también conocido como Pancho Villa, fue un líder revolucionario carismático que desempeñó un papel destacado en los acontecimientos tumultuosos que sacudieron a México a principios del siglo XX. Su muerte, en circunstancias aún objeto de debate y especulación, simboliza el complejo y a menudo violento periodo posrevolucionario. Después de la Revolución Mexicana, Villa se retiró de la vida política activa y se dedicó a sus propiedades en el norte del país. Sin embargo, en 1923, decidió regresar a la vida pública y anunció su intención de postularse a la presidencia. Esta decisión generó tensiones y descontento entre los círculos políticos, y Villa se convirtió en un blanco de intrigas y rivalidades. El 20 de julio de 1923, Pancho Villa fue asesinado en Parral, Chihuahua, mientras viajaba en su automóvil. El atentado dejó a Villa gravemente herido, y murió poco después en el hospital. Las circunstancias exactas del asesinato de Villa son objeto de controversia y especulación, y aunque hay varias teorías, la verdad detrás de su muerte sigue siendo esquiva. El asesinato de Villa marcó el fin de una era en la historia de México. Villa, conocido por su carisma, liderazgo militar y participación activa en la lucha revolucionaria, representaba una figura emblemática de la resistencia popular. Su muerte generó luto y consternación entre aquellos que habían admirado su papel en la lucha por la justicia social y la igualdad. La desaparición de Villa también evidenció las tensiones internas en la política mexicana de la época. Aunque se retiró de la lucha armada después de la Revolución, su retorno a la escena política demostró que el país aún enfrentaba desafíos significativos en la consolidación de un orden político estable y justo. La violencia política y las luchas de poder continuaron en el México posrevolucionario. El legado de Pancho Villa ha sido objeto de interpretaciones diversas. Algunos lo ven como un héroe popular que luchó por los derechos de los desfavorecidos, mientras que otros lo critican por su participación en acciones violentas durante la Revolución. Su asesinato consolidó su figura como un símbolo trágico de los sueños revolucionarios que se vieron truncados por las complejidades y contradicciones de la posrevolución. El gobierno mexicano, encabezado en ese momento por Álvaro Obregón, emprendió una investigación sobre el asesinato de Villa, pero los resultados fueron limitados y la impunidad prevaleció en muchos aspectos. La muerte de Villa también marcó el final de la era de los caudillos militares en México y señaló la transición hacia una forma más institucionalizada de gobierno. El asesinato de Pancho Villa dejó un vacío en la escena política y social de México. Aunque su muerte no detuvo las luchas y tensiones en el país, sí contribuyó a la evolución del sistema político. La figura de Villa perdura en la memoria colectiva de México como un símbolo ambivalente de la revolución, recordándonos los ideales y las complejidades de un periodo que dejó una huella indeleble en la historia del país. La revuelta de la Huertista en México 1923 al 1924. La revuelta de la Huertista en México, también conocida como la Rebelión de la Huertista, fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1923 y 1924 durante el periodo posrevolucionario. Esta revuelta fue liderada por el general Adolfo de la Huerta, quien se levantó en armas contra el presidente Álvaro Obregón. Esta revuelta se desarrolló en un contexto de inestabilidad política y conflictos internos en México, posterior a la Revolución Mexicana. El general Adolfo de la Huerta fue uno de los principales líderes revolucionarios que participó en la lucha armada contra Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Sin embargo, durante el gobierno de Obregón, de la Huerta se distanció de él y comenzó a mostrar un descontento hacia su administración. Argumentaba que Obregón estaba tomando medidas autoritarias y alejándose de los principios revolucionarios de justicia social y democratización del país. El detonante de la rebelión de la Huertista fue la detención y encarcelamiento de varios líderes revolucionarios por parte del gobierno de Obregón. Esto generó un malestar en diversos sectores de la sociedad y del ejército, quienes apoyaban a De la Huerta y veían en él una alternativa política y una defensa de los ideales revolucionarios. La revuelta de la Huertista comenzó el 23 de diciembre de 1923 con la toma de la ciudad de Guadalajara por parte de las fuerzas de la Huerta. Rápidamente, otras ciudades como León, Guanajuato y Zacatecas se unieron al levantamiento. El movimiento revolucionario logró consolidar un gobierno provisional en la Ciudad de México, liderado por Adolfo de la Huerta. El conflicto armado se caracterizó por enfrentamientos militares en diversas partes del país. Por un lado, las fuerzas de la Huertistas contaban con el apoyo de los campesinos, algunos líderes políticos y sectores del ejército.
Por otro lado, el gobierno de Obregón tenía el respaldo de las fuerzas federales y de otros sectores políticos y sociales que consideraban que la revuelta ponía en riesgo la estabilidad del país. La revuelta de la Huertista duró varios meses, durante los cuales se vivieron intensos combates y un clima de tensión en todo México. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los rebeldes, el movimiento terminó siendo derrotado por las fuerzas gubernamentales. El 25 de junio de 1924, las tropas de la Huertistas fueron vencidas en la ciudad de Veracruz, lo que significó el fin de la revuelta. Las consecuencias de la rebelión de la Huertista fueron significativas. En primer lugar, se fortaleció el gobierno de Obregón y se consolidó su autoridad sobre el país. Además, la derrota de los rebeldes debilitó a los sectores críticos y opositores al gobierno, permitiendo una mayor consolidación del proyecto político y económico de Obregón. Por otro lado, la revuelta evidenció las tensiones y conflictos internos que aún persistían en el país después de la Revolución Mexicana. Reveló la existencia de diferencias ideológicas y políticas entre los líderes revolucionarios y mostró la falta de unidad y consenso en torno a la dirección que debía tomar el país. En conclusión, la revuelta de la Huertista en México fue un conflicto armado que tuvo lugar en el periodo posrevolucionario. Liderado por el general Adolfo de la Huerta, este movimiento revolucionario buscaba cuestionar y combatir el gobierno de Álvaro Obregón. Aunque fue derrotado, este levantamiento dejó importantes lecciones y evidenció las tensiones políticas que aún existían en el país en ese momento. La rebelión Nayarita de 1926 al 1929. La rebelión Nayarita se erige como un capítulo importante en la historia de México, durante un periodo turbulento marcado por la Revolución Mexicana. Ubicada en el estado de Nayarit, esta rebelión se originó en medio de la agitación política y social que caracterizó la posrevolución, reflejando las complejidades y tensiones internas que persistieron en el país. El detonante de la rebelión Nayarita se vincula a la figura de José María Mercado, conocido como El Cachorro, un líder carismático que encabezó un movimiento armado en contra del gobierno posrevolucionario de Plutarco Elías Calles. Mercado, apoyado por diversos grupos locales descontentos, buscaba resistir la centralización del poder y la imposición de políticas que, según argumentaban, socavaban los ideales de la Revolución Mexicana. La rebelión se desató en 1926 y rápidamente ganó fuerza en la región de Nayarit. Mercado y sus seguidores, conformados principalmente por campesinos, se enfrentaron a las fuerzas federales en una serie de escaramuzas y batallas a lo largo de la geografía nayarita. La lucha por la autonomía regional y la resistencia contra las políticas gubernamentales marcaron los objetivos de la rebelión nayarita. La respuesta del gobierno de Calles fue contundente. Las fuerzas federales llevaron a cabo operativos militares para sofocar la rebelión, dando lugar a un conflicto prolongado y a menudo brutal. La violencia y los enfrentamientos armados caracterizaron la rebelión nayarita, dejando un saldo significativo de bajas y afectando profundamente a las comunidades locales. A lo largo de la rebelión, Mercado buscó consolidar un frente unificado en contra del gobierno central. Su liderazgo carismático atrajo a diversos grupos y líderes locales, lo que permitió la movilización de fuerzas significativas. Sin embargo, las tensiones internas y las disputas estratégicas debilitaron la cohesión del movimiento, dificultando la consolidación de un frente unificado. La rebelión nayarita alcanzó su punto álgido en 1929, cuando las fuerzas federales lograron derrotar a las fuerzas rebeldes. José María Mercado fue capturado y posteriormente ejecutado, marcando el fin de la rebelión. La represión gubernamental fue severa, y muchos participantes en la revuelta fueron perseguidos y castigados. La rebelión y su represión subsiguiente dejaron cicatrices profundas en la sociedad nayarita y en la historia de México. La lucha por la autonomía regional, la resistencia contra las políticas centralizadoras y las aspiraciones de justicia social se entrelazaron en el conflicto. A pesar de su derrota militar, la rebelión nayarita resonó en la conciencia colectiva como un intento valiente de resistir la consolidación del poder desde el centro del país. En retrospectiva, la rebelión nayarita ofrece una ventana hacia las tensiones políticas y sociales que caracterizaron el México posrevolucionario. La lucha por la justicia, la autonomía regional y la participación popular en la toma de decisiones persistieron como temas fundamentales que marcaron el devenir histórico del país. La rebelión nayarita, aunque menos conocida en comparación con otros episodios de la Revolución Mexicana, ilustra la complejidad y diversidad de los movimientos sociales que moldearon el destino de México en el siglo XX. Los excesos de la Revolución Mexicana, una reflexión crítica.
La Revolución Mexicana, uno de los eventos más importantes y trascendentales en la historia de México, fue un periodo de intensa lucha y transformación que buscaba poner fin a la dictadura porfiriana y establecer un gobierno más justo y equitativo. A lo largo de casi una década, desde 1910 hasta aproximadamente 1920, México se vio sumido en un conflicto armado que dejó un saldo de numerosas vidas perdidas y una profunda huella en la sociedad mexicana. Si bien la Revolución Mexicana fue una respuesta necesaria y legítima al régimen autoritario de Porfirio Díaz, también es importante reconocer los excesos y abusos que se cometieron durante este periodo. En su lucha por la justicia y la igualdad, los revolucionarios a menudo recurrieron a métodos violentos y actos de barbarie que no pueden ser justificados ni olvidados. Estos excesos incluyen masacres indiscriminadas, saqueos y destrucción de propiedades, así como violencia sexual y violaciones a los derechos humanos. Uno de los episodios más trágicos y emblemáticos de la Revolución Mexicana fue el asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez en 1913. Este acto, perpetrado por Victoriano Huerta, líder de un golpe de Estado respaldado por elementos conservadores y reaccionarios, marcó un punto de quiebre en la revolución y demostró los extremos a los que llegó la lucha por el poder. Otro aspecto problemático de la Revolución Mexicana fue la participación de grupos paramilitares y bandoleros que aprovecharon el caos y la falta de autoridad para cometer todo tipo de delitos y atrocidades. Estos grupos, conocidos como los Dorados y los Colorados, actuaron con impunidad y sembraron el terror en diferentes regiones del país. Si bien algunos de estos grupos se unieron inicialmente a la lucha revolucionaria, pronto se desviaron de sus ideales y se convirtieron en una fuerza destructiva y salvaje. Además de los actos violentos, la Revolución Mexicana también fue escenario de profundas divisiones ideológicas y políticas. Las diferentes facciones revolucionarias, como los zapatistas, los villistas y los carrancistas, tenían visiones divergentes sobre cómo llevar a cabo la transformación social y política del país. Estas diferencias llevaron a enfrentamientos y disputas internas que prolongaron y complicaron el conflicto. La Revolución Mexicana, a pesar de sus excesos y fallas, logró algunas conquistas importantes. La Constitución de 1917, que se promulgó en medio de la Revolución, sentó las bases para la creación de un Estado moderno y democrático en México. Esta Constitución incluyó importantes reformas sociales y laborales, como la protección de los derechos de los trabajadores, la educación laica y gratuita, y la redistribución de la tierra. Sin embargo, los efectos negativos de los excesos de la Revolución Mexicana aún se sienten en la sociedad mexicana. La violencia, la impunidad y la desigualdad persisten en muchas partes del país. Además, la falta de reconciliación y la perpetuación de las divisiones ideológicas han obstaculizado el proceso de construcción de una sociedad más justa y equitativa. Es fundamental que, como historiadores y estudiosos de la historia de México, reconozcamos y reflexionemos críticamente sobre los excesos de la Revolución Mexicana. Entender la complejidad y la tragedia de este periodo nos ayuda a comprender mejor las raíces de los problemas actuales y a buscar soluciones más efectivas y justas. La Revolución Mexicana fue un episodio determinante en la historia de México, pero también fue una época marcada por excesos y problemas que no podemos pasar por alto ni glorificar. Debemos aprender de estos errores para construir un futuro mejor. El exilio de los líderes revolucionarios, una historia de resistencia y lucha por la democracia. El exilio de los líderes revolucionarios, una historia de resistencia y lucha por la democracia. El periodo revolucionario en México, que abarcó desde 1910 hasta 1920, fue una época de profundos cambios sociales y políticos. Los líderes revolucionarios, como Emiliano Zapata, Pancho Villa y Francisco I. Madero, jugaron un papel crucial en la lucha por la justicia y la libertad. Sin embargo, una vez que la revolución había terminado, muchos de estos líderes se vieron obligados a abandonar el país y vivir en el exilio. El exilio de los líderes revolucionarios tuvo varias causas y consecuencias. En primer lugar, muchos de ellos fueron perseguidos por el gobierno en el poder después de la revolución. Estos líderes se habían convertido en una amenaza para el nuevo régimen y fueron considerados enemigos del Estado. Se les acusaba de conspirar contra el gobierno y de ser responsables de disturbios y actos de violencia. Para evitar ser arrestados o asesinados, muchos de ellos optaron por huir al extranjero. Además de la persecución política, los líderes revolucionarios también se enfrentaron a un clima de violencia generalizada en México. La revolución había causado estragos en el país, dejando un rastro de destrucción y desolación. La falta de seguridad y estabilidad hizo que muchos de ellos temieran por sus vidas y decidieran buscar refugio en otros países.
El exilio ofrecía la posibilidad de encontrar un lugar seguro y tranquilo para vivir, lejos de la violencia y la incertidumbre que se vivía en México. El exilio no fue fácil para los líderes revolucionarios. A pesar de estar lejos de su tierra natal, continuaron luchando por la causa revolucionaria y por la democracia en México. Establecieron redes de apoyo y coordinación con otros exiliados y con grupos políticos y sociales dentro del país. Mantuvieron una intensa actividad política, escribiendo manifiestos, dando discursos y organizando protestas y movilizaciones a favor de la democracia y la justicia social. El exilio también fue una oportunidad para los líderes revolucionarios de difundir sus ideas y discursos a nivel internacional. Aprovecharon su estancia en el extranjero para establecer contactos con líderes políticos e intelectuales de otras naciones y para dar a conocer la situación de México y los ideales revolucionarios. Algunos de ellos, como Pancho Villa, incluso recibieron apoyo financiero y militar de países extranjeros, que veían en ellos una esperanza de cambio político en México. A pesar de su lejanía de México, los líderes revolucionarios se mantuvieron en el corazón de la lucha por la democracia en el país. Fueron el símbolo de la resistencia y la esperanza para miles de mexicanos que seguían soñando con un México más justo y libre. Sus nombres y sus acciones se convirtieron en leyendas y su exilio solo fortaleció su posición como líderes revolucionarios. El exilio de los líderes revolucionarios finalmente terminó con la restauración de la democracia en México. En la década de 1930, muchos de ellos regresaron al país y participaron en la reconstrucción de México. Sin embargo, su exilio dejó una huella imborrable en la historia de México. Demostró el coraje y el compromiso de estos líderes con sus ideales y su país, y mostró al mundo entero la lucha de México por la libertad y la justicia. En resumen, el exilio de los líderes revolucionarios mexicanos es una historia de resistencia y lucha por la democracia. A pesar de las dificultades y los peligros a los que se enfrentaron, estos líderes revolucionarios nunca abandonaron la causa y continuaron luchando por un México más justo y libre. Su exilio fue una expresión de su compromiso con la democracia y una muestra de su dedicación a la causa revolucionaria. Su legado perdura hasta el día de hoy y su historia sigue siendo una inspiración para las generaciones futuras. El impacto de la tecnología militar en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, que tuvo lugar entre 1910 y 1920, fue una de las primeras guerras del siglo XX que presenció un cambio significativo en la tecnología militar. Este conflicto armado transformó profundamente la estructura social, política y económica de México, y el impacto de la tecnología militar en la Revolución Mexicana es un aspecto crucial y fascinante que merece una mirada detenida. Uno de los adelantos tecnológicos más relevantes durante este periodo fue la introducción y empleabilidad de armas modernas como los fusiles de repetición y las ametralladoras. Cuando la revolución estalló, las fuerzas rebeldes inicialmente tuvieron que conformarse con armamentos más rudimentarios y en muchos casos obsoletos. Sin embargo, a medida que el conflicto se extendía, lograron hacerse de arsenales más avanzados, ya sea a través de capturas a las fuerzas federales o mediante compras en el extranjero. El fusil Mauser, de origen alemán, se convirtió en una de las armas de fuego más comunes, y su capacidad de fuego sostenido marcó una diferencia notable en los enfrentamientos. Las ametralladoras, aunque menos accesibles, también jugaron un papel fundamental en algunas de las batallas más decisivas de la revolución. Este tipo de armamento permitía a las fuerzas defensoras mantener a raya a grandes números de atacantes y se convirtió en un recurso estratégico invaluable. La infame ametralladora Maxim, por ejemplo, fue usada con efecto devastador en varias confrontaciones claves, cambiando la dinámica de combate y obligando a los ejércitos revolucionarios a desarrollar nuevas tácticas para contrarrestar su poder de fuego sostenido. La caballería, que había sido un pilar esencial en las guerras anteriores, también experimentó un cambio drástico debido a los avances tecnológicos. Aunque seguía siendo una fuerza impactante en el campo de batalla, los desarrollos en artillería y las armas automáticas comenzaron a reducir su efectividad. Aún así, líderes carismáticos como Pancho Villa y Emiliano Zapata utilizaron la movilidad de la caballería para llevar a cabo incursiones rápidas y efectivas, adaptando las tácticas de guerrilla a las nuevas realidades tecnológicas. Otro aspecto crucial fue el uso del ferrocarril. Desde los días del Porfiriato, México había desarrollado una extensa red ferroviaria, y durante la Revolución, tanto los ejércitos federales como los revolucionarios utilizaron los trenes para mover tropas, armamento y suministros. Los trenes blindados se convirtieron en fortalezas móviles que proporcionaban protección y capacidad de fuego concentrado. La logística bélica se vio profundamente alterada por la rapidez y eficiencia que el ferrocarril proporcionaba. Las comunicaciones también evolucionaron dramáticamente.
El telégrafo, por ejemplo, permitió una coordinación más efectiva entre diferentes frentes y facilitó la diseminación rápida de órdenes y noticias. La habilidad para coordinar ataques casi en tiempo real, en una era donde la comunicación tradicional dependía de mensajeros a caballo, añadió una nueva dimensión a la guerra. La guerra de guerrillas llevada a cabo por figuras como Zapata fue en parte efectiva debido a la habilidad de los revolucionarios para interrumpir estas líneas de comunicación, cortando cables telegráficos y obstaculizando las rutas ferroviarias. Los aviones jugaron un papel menos prominente pero no menos simbólico. En las etapas finales de la revolución, aviadores aliados con los constitucionalistas comenzaron a usar aviones para reconocimiento y ocasionalmente para bombardeos rudimentarios. Aunque su impacto real en términos de daño fue limitado, la mera presencia de aeronaves introdujo un componente psicológico nuevo y demostró el potencial de la guerra aérea, que sería plenamente desarrollada en conflictos posteriores. La tecnología también influenció el ámbito de la medicina militar. La Revolución Mexicana vio mejoras en el tratamiento de heridas y enfermedades gracias a la introducción de nuevos métodos y técnicas sanitarias. La movilización de los equipos médicos en trenes hospital permitió una atención más rápida y eficiente a los heridos en el frente, reduciendo las tasas de mortalidad y mejorando el tratamiento de emergencias. El impacto de la tecnología militar no solo se sintió en el ámbito estratégico y táctico, sino también en el campo político y social. La guerra se volvió más destructiva y abarcadora, afectando a grandes segmentos de la población civil y desestabilizando regiones enteras. La capacidad de los ejércitos para moverse rápida y lejos por el territorio nacional significó que los combates podían, y a menudo lo hicieron, llegar a las puertas de ciudades y pueblos que antes se habían sentido seguros. Además, el impacto psicológico de la moderna maquinaria de guerra no puede ser subestimado. Imágenes de trenes blindados rugiendo a través del campo de batalla, ametralladoras disparando sin descanso y la imponente silueta de aviones en los cielos alteraron la percepción de la guerra entre los soldados y civiles por igual. Estas nuevas tecnologías no solo cambiaron cómo se peleaban las batallas, sino cómo se experimentaron. En resumen, la tecnología militar durante la Revolución Mexicana tuvo un impacto profundamente transformador. La introducción de nuevas armas y logística no solo cambió la manera en que se libraron las batallas, sino que también afectó a la estructura social y política del país. Los adelantos en armamento, transporte y comunicaciones permitieron una guerra más eficiente y mortífera, alterando el curso de la historia mexicana. La Revolución Mexicana no solo fue una lucha por el poder y la justicia social, sino también un campo de pruebas para las innovaciones tecnológicas que definirían las guerras del siglo XX. El impacto de la Revolución Mexicana en la cocina del país. La Revolución Mexicana, que se desarrolló entre 1910 y 1920, fue un periodo de transformación profunda en México. No solo significó una lucha armada que derrocó el régimen porfirista, sino que también instauró cambios estructurales en la política, la sociedad y, significativamente, en la economía del país. Este artículo explorará cómo este conflicto influenció la economía mexicana, desde la devastación inmediata hasta las reformas que modelaron el futuro económico del país. Antecedentes económicos pre-revolución. Para entender el impacto económico de la Revolución Mexicana, es esencial primero conocer la situación económica del país antes del conflicto. Durante el Porfiriato 1876 al 1911, México experimentó un crecimiento económico significativo impulsado por inversiones extranjeras y políticas favorables al capital extranjero. La construcción de ferrocarriles, la explotación de recursos naturales y la modernización de la infraestructura fueron aspectos clave de este crecimiento. Sin embargo, este desarrollo económico tuvo un costo social alto. La concentración de la tierra en manos de pocos hacendados y empresas extranjeras dejó a la mayoría de la población rural en condiciones de pobreza extrema. Además, la explotación laboral y las condiciones de trabajo precarias en las haciendas y minas generaron un profundo descontento social. La devastación inmediata de la Revolución Mexicana trajo consigo una devastación económica inmediata. La lucha armada destruyó infraestructuras, interrumpió la producción agrícola e industrial y desorganizó el comercio. Las haciendas, que eran el pilar de la economía agrícola, fueron saqueadas y muchas tierras quedaron en barbecho. El transporte ferroviario, crucial para la economía del Porfiriato, fue severamente dañado, afectando el movimiento de mercancías y personas. El conflicto también tuvo un impacto directo en las finanzas públicas. El gobierno revolucionario enfrentó enormes desafíos para financiar sus operaciones militares y gubernamentales. La emisión de papel moneda sin respaldo y la expropiación de bienes fueron medidas comunes, lo que llevó a una inflación galopante y una pérdida de confianza en el sistema monetario.
Reformas agrarias. Uno de los impactos más significativos de la revolución en la economía fue la reforma agraria. El Plan de Ayala, proclamado por Emiliano Zapata en 1911, demandaba la redistribución de tierras a los campesinos. Aunque la reforma agraria no se implementó de inmediato ni de manera uniforme, estableció un precedente importante para la política agraria del México post-revolucionario. La Ley de Ejidos, promulgada en 1915, y posteriormente la Constitución de 1917, incluyeron disposiciones para la redistribución de tierras. Estas reformas pretendían revertir la concentración de tierras y empoderar a los campesinos. Aunque la implementación fue lenta y enfrentó resistencia, la reforma agraria cambió significativamente la estructura rural de México, permitiendo a más campesinos acceder a la propiedad de la tierra. Nacionalización y reforma del sector petrolero. Otro aspecto crucial del impacto económico de la Revolución Mexicana fue la nacionalización y reforma del sector petrolero. Durante el Porfiriato, las empresas extranjeras dominaban la industria petrolera. La Constitución de 1917 incluyó disposiciones que declaraban que los recursos del subsuelo pertenecían a la nación. Esto sentó las bases para la expropiación petrolera de 1938 bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas. La nacionalización del petróleo no solo fue un acto de soberanía económica, sino también una fuente importante de ingresos para el Estado mexicano. La creación de Petróleos Mexicanos, Pemex, permitió al gobierno controlar y gestionar uno de los recursos más valiosos del país, utilizando los ingresos para financiar proyectos de desarrollo e infraestructura. Industrialización y política económica. El impacto de la Revolución Mexicana en la economía también se observó en la política industrial y económica del país. La devastación causada por la guerra impulsó a los gobiernos post-revolucionarios a adoptar políticas de reconstrucción y modernización. En la década de 1930, México comenzó a implementar políticas de sustitución de importaciones, fomentando la industrialización y reduciendo la dependencia de productos extranjeros. El gobierno promovió la creación de industrias nacionales y protegió a las existentes mediante aranceles y subsidios. Esta política industrial llevó al crecimiento de sectores como el textil, el acero y la manufactura, diversificando la economía mexicana y creando empleos. Impacto en el sector financiero. La Revolución Mexicana también tuvo un impacto profundo en el sector financiero. Antes del conflicto, el sistema financiero estaba dominado por bancos extranjeros y unos pocos bancos nacionales controlados por la élite. La inestabilidad de la revolución llevó a la nacionalización de bancos y a la creación de nuevas instituciones financieras controladas por el gobierno. En 1925, se fundó el Banco de México, la institución central encargada de regular la política monetaria y emitir moneda. La creación del Banco de México fue un paso crucial hacia la estabilización del sistema financiero y la reconstrucción de la confianza en la economía mexicana. Efectos sociales y económicos a largo plazo. La Revolución Mexicana no solo tuvo un impacto económico inmediato, sino también efectos a largo plazo que transformaron la sociedad y la economía del país. La redistribución de tierras, aunque no completamente exitosa, ayudó a mitigar algunas de las desigualdades más extremas del Porfiriato. La nacionalización del petróleo y la industrialización sentaron las bases para un crecimiento económico más sostenible y autónomo. Además, la revolución trajo consigo un cambio en la relación entre el Estado y la economía. El gobierno post-revolucionario adoptó un papel más activo en la regulación y gestión de la economía, promoviendo políticas de bienestar social y desarrollo económico. Este enfoque estatal continuó en las décadas siguientes, con programas de educación, salud y vivienda que buscaron mejorar las condiciones de vida de la población. Desafíos y continuidades. A pesar de los avances logrados, la economía mexicana post-revolucionaria enfrentó numerosos desafíos. La implementación de reformas agrarias y políticas industriales fue inconsistente y a menudo limitada por la corrupción y la resistencia de élites económicas. La dependencia de la exportación de materias primas, especialmente petróleo, también expuso a la economía a las fluctuaciones del mercado internacional. El crecimiento económico tampoco se tradujo siempre en una distribución equitativa de la riqueza. Las desigualdades regionales y sociales persistieron, y muchos campesinos y trabajadores urbanos continuaron enfrentando condiciones de vida precarias. La Revolución Mexicana, aunque transformadora, no resolvió todos los problemas estructurales de la economía mexicana. El impacto de la Revolución Mexicana en la economía del país fue profundo y multifacético. Desde la devastación inmediata de la guerra hasta las reformas agrarias y la nacionalización del petróleo, el conflicto cambió la estructura económica de México y estableció precedentes para el desarrollo futuro. Aunque los desafíos persistieron, la revolución sentó las bases para un Estado más intervencionista y una economía más diversificada.
La historia económica de México post-revolucionario es una mezcla de logros y desafíos, de avances significativos y problemas no resueltos. Sin embargo, la Revolución Mexicana sigue siendo un punto de inflexión crucial en la historia del país, cuyas repercusiones económicas continúan influyendo en la nación hasta el día de hoy. Las relaciones internacionales de México durante la Revolución. La Revolución Mexicana, que se extendió de 1910 a 1920, no solo transformó el paisaje político, social y económico del país, sino que también tuvo profundas implicaciones en sus relaciones internacionales. Durante este periodo, México pasó por una serie de cambios de liderazgo, conflictos internos y desafíos económicos que afectaron su posición en la arena global. Contexto histórico de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana comenzó como una insurrección en contra del régimen de Porfirio Díaz, quien había gobernado el país durante más de 3 décadas. Díaz había implementado políticas que favorecían a la élite y a los inversores extranjeros, a expensas de la mayoría de la población. Las elecciones fraudulentas de 1910, en las que Díaz aseguró su reelección, desencadenaron un levantamiento liderado por Francisco I. Madero, un defensor de la democracia y los derechos humanos. Este conflicto inicial se convirtió en una guerra civil prolongada, con varios líderes revolucionarios luchando por el control del país. Impacto de la revolución en las relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos, debido a su proximidad geográfica y sus intereses económicos en México, jugó un papel crucial en las relaciones internacionales del país durante la revolución. Al principio, el gobierno de Estados Unidos observó con preocupación los acontecimientos en México. La administración de William Howard Taft, y posteriormente la de Woodrow Wilson, se mostraron particularmente inquietas por la estabilidad de sus inversiones en tierras y recursos mexicanos. Intervención de Estados Unidos en 1914. La intervención de Estados Unidos en Veracruz marcó un punto álgido en las relaciones bilaterales. La toma del puerto de Veracruz por las fuerzas estadounidenses fue justificada como una respuesta a la detención de marineros estadounidenses en Tampico y a la negativa del régimen de Victoriano Huerta de disculparse formalmente. Este acto de agresión exacerbó las tensiones entre los dos países y aumentó el sentimiento antiestadounidense en México. Reconocimiento de Carranza. Posteriormente, la relación entre ambos países se complicó aún más con la sucesión de líderes revolucionarios. En 1915, Estados Unidos decidió reconocer al gobierno de Venustiano Carranza, a pesar de la oposición de otros líderes revolucionarios como Pancho Villa y Emiliano Zapata. Este reconocimiento fue estratégico, ya que Carranza había mostrado una mayor disposición a negociar con Estados Unidos y a proteger los intereses estadounidenses en México. Relaciones con Europa. Las relaciones de México con Europa durante la Revolución también fueron complejas. Los países europeos, al igual que Estados Unidos, tenían importantes inversiones en México, especialmente en la industria minera y ferroviaria. La Primera Guerra Mundial. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 desvió la atención de Europa de los asuntos mexicanos. Sin embargo, la guerra también ofreció a México una oportunidad para negociar con las potencias europeas. El famoso telegrama Zimmermann de 1917, en el que Alemania prometía devolver a México los territorios perdidos en la guerra con Estados Unidos si se aliaba con Alemania contra Estados Unidos, es un ejemplo de cómo la Revolución Mexicana se entrelazó con la política internacional de la época. Aunque México no aceptó la oferta, el telegrama contribuyó a la decisión de Estados Unidos de entrar en la Primera Guerra Mundial. Relaciones con América Latina. Las relaciones de México con otros países latinoamericanos durante la Revolución fueron generalmente amistosas, ya que muchos de estos países simpatizaban con la lucha de México por la justicia social y la soberanía nacional. Alianza con Centroamérica. México intentó formar alianzas con sus vecinos centroamericanos para contrarrestar la influencia estadounidense en la región. Sin embargo, estos esfuerzos fueron limitados debido a las propias luchas internas de México y a la falta de recursos. Simpatía y solidaridad. A pesar de las dificultades, hubo una considerable simpatía y solidaridad hacia la causa revolucionaria mexicana en América Latina. La Revolución Mexicana inspiró a movimientos similares en otros países de la región, que buscaban reformas agrarias y la mejora de las condiciones de vida para los campesinos y trabajadores. Las políticas internacionales de los líderes revolucionarios. Cada líder revolucionario mexicano tuvo su propia visión y enfoque hacia las relaciones internacionales, influenciando así la posición de México en el mundo. Francisco I. Madero. Madero, el primer líder revolucionario, intentó mantener relaciones cordiales con Estados Unidos y las potencias europeas. Creía en una democracia liberal y en la protección de los derechos humanos, y buscó apoyo internacional para sus esfuerzos de reforma.
Victoriano Huerta. El régimen de Huerta, que llegó al poder tras el asesinato de Madero, fue visto con desconfianza tanto por los revolucionarios como por los extranjeros. Su gobierno autoritario y represivo provocó el rechazo de Estados Unidos, que se negó a reconocer su legitimidad y finalmente apoyó su derrocamiento. Venustiano Carranza, uno de los principales líderes revolucionarios, adoptó una postura nacionalista en sus relaciones internacionales. Su gobierno promulgó la Constitución de 1917, que incluía disposiciones para limitar el control extranjero sobre los recursos mexicanos. A pesar de su nacionalismo, Carranza mantuvo relaciones pragmáticas con Estados Unidos, buscando un equilibrio entre la soberanía nacional y la cooperación internacional. El legado internacional de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tuvo un impacto duradero en las relaciones internacionales del país. Estableció precedentes en cuanto a la defensa de la soberanía nacional y los derechos de los pueblos indígenas y campesinos. Además, sentó las bases para una política exterior más independiente y asertiva en las décadas posteriores. Doctrina Carranza. La doctrina Carranza, formulada por Venustiano Carranza, afirmó el derecho de México a establecer sus propias políticas internas sin interferencia extranjera. Esta doctrina influyó en la política exterior de México a lo largo del siglo XX, promoviendo la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Inspiración para movimientos internacionales. La Revolución Mexicana también sirvió de inspiración para movimientos revolucionarios y de reforma en otros países de América Latina y el mundo. La lucha por la justicia social, la reforma agraria y los derechos laborales en México resonó en muchos otros contextos, contribuyendo a una ola de cambio global en el siglo XX. Las relaciones internacionales de México durante la Revolución fueron complejas y multifacéticas. Desde la intervención de Estados Unidos y las interacciones con Europa durante la Primera Guerra Mundial, hasta las alianzas y simpatías en América Latina, cada aspecto de la política exterior mexicana estuvo influenciado por los tumultuosos eventos internos y la lucha por la soberanía y la justicia social. Los líderes revolucionarios, con sus diversas políticas y enfoques, dejaron un legado duradero que continúa moldeando la posición de México en el escenario global. La Revolución Mexicana no solo transformó al país internamente, sino que también redefinió su papel y su influencia en el mundo.